Hoy es viernes 5 de marzo, estamos en el taller del maestro y estamos en esta serie que se llama ¿En quién pongo mi confianza? Y seguimos con la historia del rey David. Volvamos a 1 Samuel capítulo 30, el versículo 1. Dice, acuérdense que los amalecitas habían tomado Siclag, la ciudad donde vivía David, que era en Judá. Habían tomado a sus esposas, sus hijos, habían quemado la ciudad, sus pertenencias, todo. Y dice, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Tremendo, ¿no? Creo que, como decía ayer, todos hemos pasado por momentos difíciles donde nos quedamos sin fuerzas. Dice que se pusieron a llorar y a gritar hasta que se quedaron sin fuerzas. ¿Usted se imagina perderlo todo en un solo día? Pero ¿sabe qué hace la diferencia? ¿Cómo reaccionamos? Bajo estas circunstancias, estos días negros, estos días difíciles, esos días que nos quitan la fuerza, la diferencia está en cómo reaccionamos. Recordemos que los cristianos se conocen no por sus acciones, sino por sus reacciones. Y ahí eso es lo que marca la diferencia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es tu actitud? ¿Es de murmuración? ¿Es de queja? ¿Es de amargura? ¿Es de preocupación? Recuerda que Dios siempre es el que tiene la respuesta, siempre es el que tiene la respuesta. Y vamos al versículo 6. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo. ¿Pero qué? Recuerde que cuando hay un pero en la Biblia usted tiene que subrayarlo porque ahí pasa algo. Dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Aunque había estado llorando hasta perder las fuerzas porque todos lloraron. Ahí no dicen que David no, todos lloraron porque él también perdió a sus seres queridos allí, se los habían llevado. Pero David en medio de semejante prueba puso la confianza es en el Señor. Y cuando colocamos la confianza en el Señor, cambia el panorama. Ahí cambia el panorama. David lloró, se entristeció, se imagina cómo se sintió porque todos le echaban la culpa, fuera que él había tenido la misma pérdida, pero dígame qué culpa tenía él, no tenía ninguna culpa, pero como era el líder, le echaron la culpa a él. Él dejó de mirar las circunstancias y empezó a mirar a Dios. David entendió que él era su padre y como un niño, él confiaba en papá, él descansó en él. Mi hija ni se preocupa por las cuentas del colegio. Yo nunca la he visto preocupada diciendo, uy, ¿cómo pagaremos este mes la matrícula del colegio? Nunca la he visto, uy, mañana qué comeremos. Yo nunca. Ella simplemente sabe que abre la nevera y está llena, que va al colegio y ya se pagó. No tiene ninguna preocupación. Y es de la misma forma que nosotros tenemos que pensar y descansar en Él. La mejor forma para fortalecernos es hablar con papá. Es hablar con papá. Mi pregunta es, ¿qué ven las personas que me rodean cuando yo estoy en momentos difíciles? ¿Qué ve mi esposa cuando yo estoy en momentos de angustia? ¿Qué ven mis hijos cuando yo estoy en problemas? ¿Qué hago? ¿Me agarro con todo el mundo? ¿Me enojo con Dios? ¿Maldigo a todo el mundo? ¿O en medio de la prueba confío en Dios? Porque sabe una cosa, usted le puede hablar muy lindo a sus hijos, pero ellos con lo que se van a quedar es qué pasa con papá en los momentos críticos, o con mamá, o con el que, o si usted no tiene, tendrá personas que saben que usted es cristiano, ellos se quedan es con, ¿qué pasa con el cristiano cuando está en los momentos críticos? Esa es la clave. Todos tenemos amalecitas que quieren destruir nuestras vidas. Todos tenemos amalecitas que quieren destruir nuestras vidas. David siempre se fortalecía en Dios y cuando pensaba que todo se acababa, él veía cómo Dios tenía un nuevo plan. Es que con Dios se cambia completamente el panorama. Ninguno de nosotros sabe cuándo vienen los amalecitas, pero lo que sí tenemos que tener claro es que nuestro Dios es un Dios de confianza, que tiene todo bajo control. Eso es lo único que tenemos que tener claro. No podemos controlar cuándo llegan los amalecitas, pero sí tenemos que tener claro que Dios tiene el control de todo. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Nuestra parte es orar, buscarlo de todo corazón,
confiar porque Él obrará. Así que descansemos y nos vemos mañana en el taller del Maestro.